Bien, bueno, una experiencia un poco rara. El último crudo fue con Dani Umpi, no me acuerdo, con Oscar Rojo hace el principios de marzo del 2020. Yo decía, bueno, segunda temporada de crudo, vamos, crudo. A los 2 días nos quedamos adentro, ustedes saben, pasaron cosas, pandemia, así que acá, crudo, temporada 3 episodio 1. Para hacerlo muy breve, este año hace poquito descubrí el mejor invento de la historia de la humanidad, que son unos auriculares con cancelación activa de ruido que los tengo ahí, que ahora te voy a preguntar si los conoces, y hacen que el mundo exterior se convierta en algo a lo que uno puede bajarle el volumen, entonces escuchas todo así chiquitito. Sí, Está buenísimo, empieza arriba. está buenísimo. Bien, estamos en el barrio de Palermo, pero en la parte no cool de Palermo, o sea, en la parte realmente cool de Palermo, en la parte vieja como en las ciudades, viste, en Europa. Y bueno, nada, para que nos vamos a parar, porque si no, no nos vas a escuchar nada. Dale. Me interesa, primero que nada, saber cuál es para vos el mejor invento de la historia de la humanidad. Pregunta El mejor invento de la historia de la humanidad, básicamente. el fuego. El fuego, El fuego, la manipulación del fuego. mira. Y nada, me sale directo porque estoy viendo un cuadro que hago con fuego. Entonces. ¿Cuál es el que haces con fuego? Este de acá, mira. Este de acá. Bien. Yo laburo bastante usando fuego. Eso que ves ahí es una pintura con fuego, con tizne es el humo que sale del tizne del fuego. Mira. Entonces siempre me hace pensar como científico, como artista, digamos, ¿no? ¿Cuál es la primera articulación que el humano hace para, entre comillas, dejar de ser animal y transformarse en un ser cultural? Y para mí un ser cultural es aquel que transforma la materia. Y entonces a partir de la domesticación del fuego, siempre pienso, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero ahí creo que arranca la pelota esa, digamos, como el hueso que tira Kubrick en 2001. ¿No? Encontrar como la herramienta básica y después es sencillamente eso, pero con distintas capas de tecnología. Aplicaciones. Bien, lamento decirte que mi pequeño indumento que es ese va a tardar uso, pues no solo transforma lo que vos decís, sino que transforma el universo entero, no solo la materia, porque le baja el volumen a todo. Así que es genial, es como mut. No, pero en serio, está así, no, total. Pienso eso, pienso en realidad que en términos de pseudofilosofía, la distancia que nos separa del hombre en las cavernas es bastante poca. Totalmente. Sencillamente. Cada vez menos, además. Y estamos bajo el mismo paradigma, digamos, a la caverna, pero con un maquillaje tecnológico que nos hace ver como que estuvimos a 30.000 años de distancia, pero claro, estamos ahí. nos parece que porque todo ahora es súper techy, Más somos confortable. Total, claro. Uno confunde confort con sapiencia, me parece. Total. Preséntate, por favor. Bueno, soy Pablo Lapadula, artista visual, doctor en ciencias biológicas. Y bueno, me dedico hace más de 30 años a las ciencias de investigación biológica y el arte contemporáneo. Bien, primero que nada tengo un regalo que suelo elegir con más tiempo, pero esta vez llegaba tarde. Así que es esto, tomá, tenés que ponerlo en agua creo ahora y después por ahí va a pasar algo cuando... Sí, bueno, igual me pareció ad hoc. Si tenés agua o... Las cosas así bien como instantáneas y frescas tienen potencia. ¿Sí? ¿Decís? Bien, acá tenemos un huevo que apareció un dinosaurio cuando lo ponemos en agua. O quizás Antrax y se empieza a disparar, no sabemos. Veremos. Bueno, bien, Sí. visita al estudio. Me gusta mucho, primero que nada, me interesa que me cuentes un poquito de tu planta, que es como, es antiladrones, como una cuestión para que no puedan entrar a robar, porque tiene la puerta y una planta gigante que impide básicamente entrar, ¿no? ¿Qué es un banano esto? Es un bananero bien. Que al principio fue, digamos, circunscripto al cantero ¿no? Claro, pero la naturaleza se expresa de modos misteriosos. La naturaleza se expresa bien, estuvo 20 años creciendo sin ningún problema, sin tratar la tierra. Mira, con apenitas tierra, 20 años. Se automantenían perfectamente. En un momento incorporamos una palmera. Bien. Y el jardinero le agregó, dijo, a este cantero le hace falta abono, minerales. Bien. Y cuando le puso los minerales me rompió el equilibrio. Claro. Y las plantas se transformaron en monstruosas, rompieron el cantero y ahora están tomando el barrio, básicamente, claro. Pero bueno, ya no, o sea, la química alteró el ecosistema totalmente. Total, y ¿no? lo transformó. Aparte te arrancó, claro, toda la pared, reventó todo, ¿no? Es que... Esto fue entonces una intervención no natural sobre algo que rompió el equilibrio de más de 20 años de equilibrio.
Interesante. Uno lo ve súper vivo, Claro. pero bueno, no todo lo que es frondoso es sinónimo de natural. Total, ¿no? Mirá vos. ¿Le pediste la receta después de eso para...? Para no usarla más. Y esta también está acá Mira, sola. esta está divina. Y son plantas que crecen y mueren con el ciclo. Ah, mira. Crecen y mueren con el ciclo. ¿Esta qué es? Este es un níspero. Níspero. Y este es un... ¿Cómo es? Sí, un ficus. Un ficus. Mira, claro, pero ficus a otro nivel, porque generalmente el ficus es como chiquitito. Claro, pero este ficus... Dentro de la casa, en por las ejemplo, calles es gigante. por ejemplo, también, la raíz sale Ah, mira, y claro. acaba tomando el piso. Y cuidado el pie, pues se te sube a la bota En y... una época se había metido dentro de la pared y yo con un serrucho lo corté. Dije, bueno, Claro. acá muere el ficus hasta el fin de la raíz. el ficus no muere. Ahora está nuevamente, mira. A mí me interesan mucho estas que nacen en los ladrillos directamente. Y ¿viste? esta Es como... sale adentro de los ladrillos. Claro. Yo cuando vi esto de los helechos nacer adentro del cráter de los volcanes en Galápagos, dije, bueno, si esto crece adentro de un cráter, Claro. esto es un juego de niños. Claro. Pero bueno, lo que me gusta de este como jardín urbano es que la naturaleza siempre es una cosa muy trillada, siempre se abre paso. Y aparte está bueno tener, cuando pasan estas cosas, uno como ponerse en proporción, ¿no? De nada, sin el humano, básicamente el planeta funcionaría perfectamente, instantáneamente. Aparte, destruye todos los animales, las plantas y se quedan con todo y ya, no pasa nada. Funciona perfectamente. Espera que Total. meto por acá, a ver acá. Bueno, acá por ejemplo en este coso asquerosa Sí. que hay acá, ¿sí? Que es acá hay como ya una especie de caldo de Estos se usan para agitar, ¿no? Sí. Es un, ¿cómo es? Un Erlenmeyer. Erlenmeyer, Que tiene perfecto. abajo algas. Bien. ¿No? Todo Si tipo vos ves, de- es medio de verdoso. cosas. Sí, sí, sí. Esto está acá, van a pensar que es una dejadez. Es una dejadez. En los experimentos vieron que son dejadeces. Acá se ve bien verde. Esto era un repollo de agua que yo saqué del Tigre en el Delta, creo que en el año 2013, para una muestra que yo hice en Proa. Entonces adentro de un Erlenmeyer estaba el repollo de agua. Nunca más lo toqué y eso se fue transformando, va adquiriendo distintas capas. Ahora es una especie de emulsión de algas unicelulares en el fondo. Claro. Y si lo dejas algunos millones de años, saldrá algún animal volando por ese agujerito No sabremos y nos qué. dominará a todos. Pero bueno, Básicamente. la vida no se crea ni se destruye, se transforma. Y acá está. Total. El cuidado de la naturaleza es más una domesticación, es una ornamentación para el humano. Si no, la vida siempre allá va ella, ¿no? Si yo lo agito ahora, seguramente se va a transformar en... Claro, rompes cosas, se transforma y No, pasan no. otras cosas. Nunca se llega al estado inerte, salvo que le agregue un agroquímico, un DDT. Que un llames veneno al metabólico. jardinero. Y ahí, como... Que llame al jardinero. El jardinero es Ultron, ¿viste? Mueve el dedo así, hace mierda todo. Pero esto los quiero. Es que es divina esta, ¿no? Está buenísima. Bueno, cuestión que no se puede entrar a la casa básicamente porque pasaron jardineros con Jardinero químico. anabolizantes. Exactamente. Bueno, mostrame si querés algo del estudio. Y aquí tenemos- ¿Cómo haces para combatir los mosquitos? Pues si algo que odio en el mundo profundamente, más que nada, Son los mosquitos. Y los tábanos, ahora que los conocí, que son como el mosquito, pero más Tábanos power. acá, por suerte no tenemos mosquitos, tengo todo el año. Sí, Todo el año. Y nada, tengo off, me pongo off claro, y espirales. claro. Pero bueno, Es una lucha es constante. una lucha y constante. perdida totalmente. Totalmente perdida. Sí, sí, La sí. lucha contra los animales de la ciudad es una lucha perdida. Sí, ¿no? Pero bueno, acá entonces el taller tiene dos partes. Ah, de hecho ya tenés una obra que son mosquitos. Yo estaba hablando de mosquitos y tenés Bueno, de hecho, una obra que son mosquitos. eso Total. es una obra que tiene unos cuantos años, son rayogramas Mm. a partir de insectos. La mayoría de estos insectos venían en su momento de la casa en el Tigre, en la isla del Tigre. ¿Tenés una casa en el Tigre? Sí. ¿En qué sección? Llegando al Paraná. Ah, mira. Carapachay llegando al Paraná. Era una casa que antes alquilaba muchos años atrás de Carlos Borrearena, Mira. nuestro Sí, 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 afamado y claro. queridísimo pintor. Entonces ahí los mosquitos nos picaban a morir. Ahí es. El pandemonium del Y mosquito. yo con una claro. especie de cierto sadismo ecológico los trataba de atontar, los golpeaba, los metía en un tubo de ensayo y me los traía para La casa. venganza del científico. La venganza del científico. Me picaste, te voy a hacer experimentos raros. Te voy a mutar. Entonces los traía para acá. Acá esta es la segunda parte del taller. Bien. Es un cuarto que lo puedo transformar en un cuarto oscuro. En su momento yo trabajaba acá con el laboratorio de fotografía y en la ampliadora esta Checoslovaca Meopta hacía los rayogramas. Ponía ¿Los noqueabas con aquellos guantes de box? No. los Casi. noqueaba con esos guantes de box, los ponía acá a los mosquitos, proyectaba sombra, digamos. Sí, más sí, sí. ampliado,
y salían esos rayogramas. Mirá, divino. Era un registro, digamos, ¿no? Es una copia única, sin película fotográfica. Y me acuerdo cuando hice eso, tuve la sensación de que había descubierto como oro en polvo, porque dije, bueno, wow, logré una microfotografía. O sea, mira, acá hay otra. A ver. Ah, claro, o sea, como una casi fotografía de microscopio, pero... De hecho, esto es un detalle de un ala de libélula, ¿sí? Sin utilización de lentes, sin utilización de película, nada. O sea, tecnología, digamos, analógica, arcaica, 100% analógica, costo-beneficio, beneficio altísimo, costo cero. Claro, aquella también, las alas están buenísimas. Claro, las alas, todo. Sí, partes de la libélula. Entonces dije, bueno, acá para la Argentina, digamos, precarizada en la ciencia, que era esa época, dije, esto es buenísimo porque tengo una forma de hacer una microfotografía ampliada con tecnología, ¿sí? Del 1800. Y después descubrí indagando que esto lo había inventado Talbot, el creador, digamos, en el 1800. En el 1800. Claro. Que ahí era vanguardia porque, claro. Entonces dije, bueno, de deprimirme, dije, bueno, si caminé intuitivamente, ¿sí? Los senderos de Dos Talbot, siglos después, algo me está diciendo. Un beneficio tengo que tener para mi ego. Claro. El transitar intuitivamente técnicas y trayectorias de la historia de la ciencia y del arte. Así que bueno, esos son los... Acá tenés aplicaciones del ala, de la libélula, claro, también. Estos después son dibujos a mano alzada a partir de las ¿cómo es? De los rayogramas. Estos dibujos sobre acrílico, este es acrílico, después hay mucho sobre vidrio, están hechos, acá ves toda esta artillería, con los tiralíneas, que son estos. Bien. Estos, los tiralíneas, eran de mi abuelo, el ingeniero, que llegó de Rusia a fines de 1800, que acá cargaban una gotita de tinta y con esto hacían los dibujos, los planos. Claro, sí, que te era todo a mano alzada, obvio, antes del AutoCAD y antes de todo. A mano alzada. Después de esto lo reemplazó el Rotring. Claro. Y hoy, bueno, un AutoCAD, claro. Allá va, ¿no? Después utilizo para hacer estas microdiluciones los Eppendorf, que son elementos que vienen del laboratorio, y son como unos mini tappers muy precisos que cierran a presión. Y esta es la grilla con la cual, ¿no? Correctamente se pueden poner los Eppendorf, ¿no? Que son estos pequeños tappers. Entonces, como ves acá un poquito, el taller obviamente es un híbrido de objetos de laboratorio, ¿no? La grilla, qué sé yo, para usar una tijera nada mejor que una tijera de cirugía. Claro. Que corta bárbaro, es inoxidable, un agitador, no, bueno, acá pigmentos, etcétera, etcétera. Pero bueno, me doy cuenta que siempre el taller se arma con objetos que vienen un poco... ¿Tenés un cruce y en tu taller, en tu laboratorio, no sé si experimentos, tenés cosas también que tienen que ver con arte o no? No, te diría que no, porque el laboratorio es un lugar peligroso, es un lugar que pide concentración. Puedo tener una estampita de Ganesh en algún lugar que me ilumine el buen camino, pero no, es un lugar donde hay que estar concentrado, es peligroso, hay tubo de nitrógeno, hay cosas reactivos, digamos, no. He hecho intervenciones en el laboratorio, pero siempre tienen que estar totalmente integradas a la práctica del laboratorio. No nos pueden distraer. No nos pueden distraer. En el taller, por suerte, diría yo, como el en vez, ¿no? El otro lado. Sí, la cosa de precisión. Yo no soy prisionero de las técnicas ni de los aparatos, sino que ellos son prisioneros de mis intenciones. Pero en el laboratorio hay que cumplir una programática. El trabajo del laboratorio es de equipo, es institucional, es UBA, es CONICET. Claro. La investigación no es personal, o sea, la llevan adelante personas, pero es un trabajo 100% social y de equipo. Sí, es un trabajador del Estado que te pagan para investigar, entonces va por ahí. El laburo en el taller es la subjetividad mía, soy yo. Entonces acá sí, yo puedo mezclar cosas, probar, errar, pero a cuenta de mi propio riesgo, no de mis compañeros. Sin pares evaluadores. Y que, más o menos. Que ponen en riesgo también su propio cuerpo, ¿no? Claro, total. Si a mí se me llega a ocurrir empezar en el laboratorio a pintar con fuego,
¿viste? De golpe explotan las botellas. La manzana. La manzana. Claro. Me expreso, pero hago expresar. Mi expresión me llevo puesto a media manzana de facultad Medio de Conicet, medicina. claro. Medio Conicet. No, así que tengo como las prácticas, creo conceptualmente Bien divididas, inscritas, compartimentadas. Digamos, la reflexión es epistemológica, es intelectual, es de uso, pero es el taller quien absorbe la práctica científica. ¿No? Es el campo de arte contemporáneo quien permite licuar fronteras, repensar transversalmente. Eso, más allá de lo práctico, de no llevar algo allá que pueda ser un distractor o lo que Exacto. fuera. ¿Hay ideas que una cosa nutre la otra? Ponerle acá, ¿se te ocurre algo que después te sirve para un experimento? Absolutamente, absolutamente. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con humo, todo No te comí caramelo, perdón, no sé si te gustan estos rojos. Dame un caramelo. Sí. Por ejemplo, yo en el laboratorio trabajo con lo que es combustión a nivel celular. ¿Sí? Digamos, el organismo, en su mínima expresión, que es una célula, ¿sí? La energía la saca de prender fuego azúcar. ¿Sí? Glucosa, como lo llamamos académicamente. Darme glucosa para que me dé ATP. Ahora sucede la combustión espontánea de él, perdón. Claro, Pero y la autocombustión. Claro. No, pero bueno, con esta glucosa, mis células van a producir lo que llamamos ATP, que es energía rápida. Que la nafta infinia, es la premia. Claro. Sí. Ahí se prende fuego el azúcar gracias al oxígeno. Por eso es la combustión celular. Yo trabajo acá a nivel combustión, ¿sí? Macro. Y utilizo los productos de esa combustión para hacer una expresión poética. Cuando yo empecé a trabajar entonces con humo, estos son dibujos de acuarela y humo, ¿sí? Esto es el humo sobre papel, me puse a trabajar con lo que era la lógica de la dinámica de fluidos de un laboratorio de química. Entonces tengo que diseñar un protocolo, un modelo experimental que me permita abordar el problema del humo, que es una sustancia inasible, pero con características, yo no le puedo pedir al humo acá una función matemática. Para eso debería ir al laboratorio. Acá yo le pido un abordaje poético. ¿Sí? ¿Qué me pasa a mí trabajando con el humo? Entonces lo que me pasa es que empiezo a trabajar con la misma materia con distintos niveles de organización y distintas poéticas. Y eso me da una capacidad de reflexión sobre la práctica científica que me resulta interesante, porque me sirve a poner en perspectiva que la ciencia no es una cuestión mecánica, es una cuestión, digamos, de una poética, de una construcción, de una perspectiva filosófica, y que uno puede trabajar con los mismos elementos y cargarlo con un sentido poético y con otras preguntas y otros objetivos. Total, claro. Esto no se consolida en una obra que digas, mira esto. Es una reflexión, Y para mí el arte, lo que tiene, yo entiendo el arte como un diálogo, en clave objetual, en clave estético. Pero es una obra que sale, ¿sí? al ruedo social y empieza a generar diálogo. Hablar de esto contigo acá, ¿sí? es parte del fenómeno del cuadro de humo. ¿Sí? De reflexión sobre qué es una práctica científica, qué es una práctica científica, cuáles son los pros y los contras, más que buscar los pros y los contras, trato de buscar cuál es la eficacia de cada uno. ¿Sí? Cuándo nos sirve a full un proyecto científico y cuándo el proyecto científico tiene que ceder al proyecto artístico y viceversa. Veo acá que las cosas que tenés hechas con humo tienen dentro de todo un cierto orden. Digo, porque podría ser humo descontrolado, pero acá tenés como formatos, humos puestos en líneas, ¿no? Como llevar la cosa inasible, intangible y que no se puede controlar a un cierto control. Exacto. Empieza a aparecer, yo al principio trabajaba con trazos de humo informales, pero bueno, me formé en la Facultad de Ciencias Exactas. Mi experiencia mística es el orden del mundo geométrico. Yo no me considero un artista geométrico, ¿sí? Por más que haya geometrías. Yo no indago en la problemática de la geometría. Yo empiezo a elaborar intuitivamente, empiezo a hacer trazos de humos informales y cuando le empiezo a dar rienda suelta a eso, aflora mi inconsciente geométrico. A tu otra parte te va llevando a ordenar ese quilombo. Y empiezo a ordenar el mundo, la ciencia de la tranquilidad, y yo cuando logro un ordenamiento visual, siento que ahí llego a un puerto. Me da tranquilidad ese ordenamiento. No me interesa prender fuego la hoja. Claro. Me interesa lo contrario, ¿sí? Controlar eso que parece incontrolable. Exacto, y transformar ese suceso que prende fuego todo en algo que está al servicio de mi propia experiencia mítica. Y es más, mi anhelo es que vos cuando veas este dibujo ni siquiera veas fuego. Claro. ¿Sí? Olvidarme del fuego.
Después hablamos del fuego, es otra capa de interacción. Pero no me interesa como el efecto, ¿no? De prender fuego a la hoja. Sí. Ya prendí fuego, prendí muchas hojas fuego, pero siempre yo decido hacer público el trabajo que creo que tiene algo original para sumar a este coro polifónico de voces que son artistas. Y esa cuestión de descontrol y de libertad, digo, de que el material con el que estás laburando haga lo que quiere de alguna manera, acá te gusta controlarlo. ¿Te pasa lo opuesto a veces con tu carrera científica, de hacerte preguntas que vayan más allá del orden y tratar de encontrar o Mira, no? En el campo científico eso me parece fundamental. Ahora estamos lanzando unos experimentos la semana que viene, que justamente ayer nos reunimos con los colegas y me decían, bueno, pero vos tenés una hipótesis de laburo, ¿no? Sí, tenés esta hipótesis. ¿Qué esperás que ese experimento dé? Digo, la verdad es que si me paro en un campo teórico, te digo que va a dar esto. Si me paro en otro campo teórico, va a dar esto. Sinceramente, no sé qué va a dar. Por eso tenemos que hacer el experimento. Claro. Y ese es el momento, diría, más maravilloso del laboratorio. Cuando vos necesitas ir al laboratorio para ver realmente qué va a pasar ahí. Es un nivel de incerteza, de incertidumbre tan grande que necesitas sí o sí. Es lo que llamamos el experimento que debe ser hecho por peso específico. Si no, lo más es experimento redundante. Es gasto de energía. Es como el pintor que va a hacer un cuadro y dice, bueno, yo ya sé que quiero hacer esto, va y lo hace, y le da igual, no hacía falta que lo hiciera. Tal vez para el mercado sí. Sí. Pero esto te hablaba de Gorra Arena. Gorra Arena siempre me decía, a todos nos decía, decían, ustedes producen obra, dice, pero bueno, ¿cuál es por dónde agarrar la punta del ovillo? Y él decía, agárrate de aquella obra que vos produjiste que te resulta más ajena a vos, que no coincide con tus anhelos y que fundamentalmente no coincide con el tipo de imagen que a vos te gustaría tener como artista. Claro. Sí, pero ahí lo menos confortable es lo más auténtico al final, claro. Bancate lo más extraño que produzcas vos, siempre desde un grado, una plataforma de honestidad, ¿no? Sí, claro. Y usá el arte para ver qué lado oculto tenés adentro tuyo y la necesidad de emergerlo en clave de imagen. Bien. Es interesante porque tenés, perdón, sí, No. En el laboratorio pasa lo mismo. Generalmente, por la maquinaria científica, uno tiene que hacer experimentos que tienen cierto grado de redundancia. Claro. Pero cuando llegas al punto, o haces el experimento y aparece algo que no puedes explicar, esa es la punta de la creación de conocimiento real. Claro. Lo demás es más y otras comprobar, poner rechequear, pero esto es como pasó una novedad, claro. En realidad la ciencia funciona así, digamos, yo un experimento, me da 2 más 2, 4, bueno, después estamos 10 años repitiendo ese experimento para corroborar que yo hacía. Y lo probás con número romano, con números arábigos, cualquier cosa. Ahora, cuando vos te enfrentás algunas veces en tu carrera de investigador con cosas que realmente no sabés, o con un experimento que al principio fue anómalo y que después la naturaleza no es anómala, si da eso. Claro. Entonces el anómalo sos vos. Sí, el anómalo la categorización de que esto está bien, esto está mal, claro. Ahí empieza el laburo científico creativo, que digamos, que es lo que convoca. Que es lo más interesante, la claro. Biológica es eso, claro, ¿no? con links con la filosofía y con preguntas que van por otro lado, claro. Y que machean en todo, machean con el campo creativo del arte contemporáneo, con todo, ¿no? Ella es como decía por eso, la invención del fuego es como la gran obra de arte de la historia de la humanidad, ¿no? Que es el gran elemento catalizador y transformador del mundo. Yo creo fehacientemente en eso, ¿no? Las obras de arte no provenientes de un campo específico, profesional, sino como una producción cultural de época. ¿No? La teoría de la relatividad. ¿Alguna obra de arte mejor, más potente que la de Einstein del 1900? Claro. Creo que no. Tiene una gran capacidad que es arte conceptual. Claro. Si la inscribiéramos en el campo del arte conceptual. Total. Tiene una capacidad metafórica que no ha perdido ningún tipo de vigencia. El 80% de los artistas que quieren hablar con la ciencia hoy remiten a la teoría de la relatividad de Einstein, o sea que no, tiene poder transformador de la realidad, tiene todo. Viene de un laboratorio en físico, no me importa. Sí. No me importa. Y así todo, ¿no? Tiendo como a evaluar más las producciones culturales de arte en función de esto, ¿no? Del impacto, cambio de paradigma. Después, bueno, es echar leña al fuego. En esa gran maquinaria de producción van a
Sí, sí, pasan. Van a pasar los errores. Está bueno el cruce que tenés entre en el laboratorio ser más creativo y acá tratar de ponerle como límites a la cosa. No me interesa eso. Es como lo opuesto a lo que uno espera. El científico está científico en el laboratorio y si soy artista para distender. Bueno, lo tuyo es como lo opuesto. Está No, bueno. claro, porque a mí la apertura del laboratorio me parece muy potente, una herramienta que ha transformado el mundo en muy poco tiempo, ¿no? La Claro. ciencia tiene que, la ciencia biológica tiene 150 años de antigüedad, y la ciencia como tal, física, tiene 500 años, es nada. Y la transformación que ha hecho de nuestras vidas con respecto al mundo biológico es pasmosa. ¿Qué te pasa con preguntas que no podés responder en los dos campos? Digo, cosas que acá te gustaría llegar a un nivel de pensamiento para poder hacer una obra y que no podés llegar, y en el laboratorio lo mismo. Digo, ¿cómo es tu cruce con eso? ¿Cómo manejas la frustración o no? ¿O cómo haces con esas imposibilidades? La frustración, la verdad que no me siento frustrado. O la frustración, digo, o la falta de recursos, o el decir, che, ¿cómo hago para que eso, que es una trama de una libélula, de repente se proyecte en el aire? Digo, cosas que se te pueden ocurrir y por Sí, ahí no tenés la manera todavía de hacerla, ¿no? al principio, en mis prácticas de investigación, que es lo mismo, Mm, científico-artística, yo trataba, me hacía preguntas, ¿sí? Que quería resolver entonces después a partir de ese planteo teórico. Eso me llevaba a un campo de forzar las cosas, ¿sí? Me alejaba de mi principio de realidad. En el campo, digamos, del laboratorio, bueno, un momento era, ¿por qué no? Me planteé esta pregunta, para responderla tenemos que tener estos equipos que nosotros no tenemos, claro, busquemos una financiación, y bueno, era todo como un chino. En el campo del arte, bueno, sí, necesito un taller 10 veces más grande, claro. necesito a alguien que me financie, ¿sí? Poder hacer una producción de una muestra que las obras, en cambio de tener 30 por 40 o 50 por 70, Tengan tengan 30 por 3 90 por 3. metros, claro. Entonces no solo necesito un taller que tiene que ser más grande que mi propia casa, sino un presupuesto mensual que supera Tu presupuesto mi mensual, presupuesto. claro. Entonces dije, a ver, ¿cómo es esto? Y me fui replanteando mi quehacer creativo. Dijo, mi quehacer creativo tiene que ser una expresión de mi vida, honesta. ¿Sí? Si mi principio de realidad es este, bueno, las obras tienen que salir de este principio de realidad. Y las preguntas que le haga el laboratorio al taller tienen que ser preguntas, si son inteligentes, acordes, ¿sí? Al principio de realidad en el cual están inscritas. Por eso trabajo obras pequeño formato, mediano formato, está todo apretado acá. Y cuando me vienen a plantear de hacer, no sé, una mega instalación, digo, mira, qué sé yo, ¿hace falta la mega instalación? Bueno, habrá que conseguir subsidios, financiamiento, Mm. etcétera, etcétera. Pero bueno, es como otra cosa. Pero conceptualmente, ¿con qué te sentís más cómodo esto? ¿Con hacer lo que tus recursos de todo tipo, ¿no? Plata, tamaño, espacio, Yo cabeza, todo, te permiten o siempre es la cosa de quiero envolver un edificio, qué No, sé para yo? nada. Yo soy feliz cuando llego al taller y puedo trabajar libremente. Me olvido Mm, de las problemáticas, ¿sí? Económicas y mundanas, salvo que quiera trabajar la economía en la obra. Pero el taller tiene que ser un lugar de liberación total. Yo llego y trabajo con lo que tengo acá. Y tengo que resolver mis problemas con lo que tengo acá. Si tengo necesidad de hacer algo más grande, como a veces tengo, bueno, busco circunstancialmente las formas y lo hacemos. Yo ahora, en una semana, viene acá un dispositivo, una mesa de 2 metros por 1 metro, va a ocupar medio taller, mm, pero bueno, es circunstancial. Me gusta ser autónomo en ese sentido. Toda la obra que ves acá la hago yo, no tercerizo absolutamente nada. En el laboratorio no tercerizo nada. Me parece que la creación es una cuestión de experiencia propia, no de ilustración. Es lo que a mí me pasa, ¿no? Si quiero un ala de la libélula, bueno, la quiero dibujar yo, la quiero fotografiar yo, ¿sí? Entonces tengo que tener todo el dispositivo en un principio de realidad que me permita a mí manipular todo. Quiero hacer una foto, bueno, acá tengo la nota. Podría llamarlo a Laura y decirle a Laura, ven y hagamos la mega foto. Circunstancialmente sí, no hay ningún claro. problema. Pero en la práctica cotidiana yo tengo que tener mi caja de herramientas a mi mano. Mm, Y después la escala, ¿sí? Que sería tal vez el punto más crítico, trabajo una escala pequeña y mediana. Es una escala que me resulta cómoda, es una escala de laboratorio. El laboratorio es a nivel de escritorio. ¿Sí? claro. La relación del investigador con el mundo del rol es esta.
No es la relación del Museo Louvre del cuadro Sí, de sí. 15 por 15 y el espectador a media cuadra. Mm. No es la lógica de aproximación a la materia que tenemos. Tenés como una proximidad todo el tiempo necesaria. Esto es esto. Es Claro. toco, agarro, miro, lupa. Esta es la escala con la cual laburamos los científicos. Es una escala de uso, es como la guía Filcar cuando éramos chicos, ¿no? Que es de mano, y yo veo que eso se me empieza a traducir en la obra. Lo voy viendo con el tiempo, no es que lo busco. Sí, sí, sí. Parece que estoy haciendo una reflexión estrictamente teórica, pero estoy reflexionando sobre lo que me viene pasando hace años y digo, bueno, acá pasó esto. Si tuvieras presupuesto de repente y pudieras cambiar esto, taller, obra, escala, ¿hacia dónde te gustaría ir? O Si, sea, si tuviera presupuesto, Sí. eso lo tengo muy claro, yo necesitaría un espacio más grande para poder trabajar obras más grandes. Yo tengo una necesidad de ahora de hacer obras más grandes, que son telas, por ejemplo, de 1,5 para arriba, ¿sí? ¿Eso también está hecho con humo? Todo humo, sí. Donde cuando yo tengo que producir obra grande, la hago prácticamente especialmente y a pedido, o sea, que específico, porque yo acá, cuando tengo que trabajar Claro. grande, eclipso todo. Claro, sí, sí, es un problema. Entonces, eso sí, yo necesitaría un taller mucho más grande, tal vez sí, como, no sé, 10 telas de 2 metros por 2 metros y dejarlas ahí. Eso necesito. Claro. Tipo Así que Damien ahí, Hirst, escuchando, lleno de quiero hacer esto. todo lleno de humo, vos con las manos pintando las telas, así como igual que Hirst. Eso sí, eso Ese necesito, y si en algún momento tengo la espalda de recursos, voy hacia ese lado. Bueno, si trabajás con humo, podemos por ahí un jeque ve esto y que tiene petróleo, petróleo, provoca y ahí el vamos. humo, el tizne, y por ahí Pero está bien. eso Terminás sí. en Dubái. Eso sí, eso sí, pero bueno, pero la obra no empieza ni termina ahí. ¿Sí? Es una cuestión como de crecimiento. ¿Qué es lo que te pasa con esta cuestión de la obra? Viste que hay artistas que son como muy, que la obra es mía, aunque la tenga otro, y tienen que cuidarla, y otros que no le importa, la hacen y la venden y tal. Esta cosa de desprenderte de la obra y tu relación con el dinero que implica vender obra. ¿Cómo funciona eso? Algo que salió de vos, que produjiste de forma artesanal y que de repente alguien va a ponerle un precio, el mercado, y se lo llevan y lo ponen en un lugar que vos por ahí ni sabes cuál es. ¿Cómo te funciona eso como artista? Tuve como todos los artistas le pasó mismo. Tuve un primer momento de que no me podía desprender de las obras, que eran como... Hijos. No te quiero ni vender. Yo no te vendo, mi obra no Si te la te la vendo. vendo, ¿quién sos? ¿A dónde Claro. la vas a poner? Claro. ¿Viste? Esa cuestión del artista contemporáneo, que de golpe te compraba una obra que vos amabas y la ponías en el baño arriba del inodoro. Claro. Decías, pero escúchame, se pone arriba del inodoro, esto que Sí, yo sí, hice sí. con todo mi amor y espíritu más prístino. Claro. En ese momento no vendía nada, obvio, porque había una energía, o era evidente, ¿no? Que uno imprimía. Claro. que no sé cómo No era la más adecuada para vender. Después empecé a entender que la producción era experimental, ¿sí? Y que era una línea de tiempo eso. Y que eso en realidad adquiría cuerpo y cerraba un círculo cuando la obra se transformaba en la obra, cuando salía del taller y adquiría una vida propia, una circulación propia. Ahí me di cuenta que yo estaba ejerciendo mi rol y derecho a ser artista, pero no era porque tenía dominio sobre mis propios cuadros, sino porque esos cuadros, que eran epifenómenos míos, ya eran autónomos y circulaban por espacios que yo ya no controlaba. Y estaban de alguna forma llevando mi voz elocuente en clave de cuadro a otros ámbitos. Y eso me encanta. Y cuando empezó a suceder eso, la obra se empezó a vender, empezó a circular. ¿Cuál es tu tipo de coleccionista favorito, más allá de la plata que tenga para comprar? Digo, ¿el que hace qué con tu obra o el que la quiere por qué? ¿Qué te gusta que pase? A mí primero, me interesa que el que compra la obra la compre porque le encantó, porque le fascinó, digamos, primero el objeto, ¿no? Y después que tenga la capacidad de inscribir ese cuadro de alguna forma en las controversias de este universo que te estoy contando, ¿sí? Que lo pueda inscribir en el diálogo entre arte y ciencia como dos estrategias para abordar el problema del mundo natural, ¿sí? En mi caso, lo más natural que llegué yo como artista es a trabajar con el humo como un fenómeno físico. El que se lleva un cuadro humo en realidad se está llevando una especie de relicario de una huella, un proceso físico-químico. Ese es el punto como basáltico que me encanta cuando sucede eso.
Después me encanta que las obras vayan a colecciones con obras que a mí me gustan, relevantes, porque ahí se genera un diálogo entre las obras, donde yo siento que mi obra de humo se enriquece, ¿sí? Si está al lado de obras de peso específico cultural importante. Me interesa eso, en función de esto que te digo, me interesa la obra que forma parte de instituciones museográficas, ¿sí? Porque creo que la obra entra en los archivos de la cultura en un lugar donde se enriquece con el diálogo con los pares. El descreo del valor de la obra cuando queda colgada ahí en tu cuartito, en tu taller. Me parece que ahí la obra no... Si hablamos en el campo de activación, una palabra que estuvo un poco hasta de moda, yo creo que la obra se activa en realidad cuando se pone en contexto. ¿Y qué mejor contexto para un cuadro? ¿Sí? Las colecciones, los museos, obviamente las instituciones estatales me parecen las más la construcción del valor de una obra, que en el arte contemporáneo es, en arte en general, pero en el contemporáneo más, tan caprichosa si se quiere, que esto puede valer 1, 100, 100.000. Sí. ¿Cómo te llevas con eso en cuanto a ponerle vos precio a tu obra? ¿Y qué pasa cuando tu obra vale, vos decís que vale 100 y el mercado está dispuesto a pagar las 50 o 200? No importa, digo, cuando hay una variación entre lo que vos crees que vale y lo que otros aceptan que vale y quieren pagar por eso. Mira, creo que el valor de la obra de arte no es tan subjetivo. Hay lineamientos que determinan a grandes rasgos, ¿sí?, cuánto vale ese cuadro. Yo te puedo pedir por ese cuadro un valor exorbitante, te puedo pedir, no sé, $30.000 por ese cuadro. Está bien. Pero en realidad soy de las personas asociativas que creen que el valor de la obra lo establece el mercado. O sea, yo debería preguntarte, bueno, las últimas 10 obras que vendiste en el año, ¿a qué valor se vendieron? Ese es el valor para mí real de mercado. Si me gusta o no me gusta, bueno, es lo que nos pasa a todos los hijos del vecino. ¿Sí? O sea, una enfermera gana 2 monedas y debería ganar más que claro. Hirsch, no lo dudo. Pero bueno, eso es especulación financiera para mí, es otro epifenómeno. Yo priorizo, a mí me interesa que la obra circule, creo que el tejido sanguíneo del artista es la circulación de la obra. Si yo la concentro y vendo un cuadro por año caro, me parece que estoy como esclerotizando mi tejido, mi músculo artístico. Yo prefiero que haya una gran diseminación de obras al precio que el mercado pida. Y si ese precio es barato y económico, que sea barato y económico. También me interesa que la obra de arte circule un precio económico que tenga un principio de realidad con la sociedad en la cual vivimos. ¿Sí? Si yo vivo en una sociedad donde el salario medio son $500 por mes, me pregunto por qué mi cuadro sale $3.000. Y es una pregunta lícita a discutir y quien puede ser el hijo del vecino. Pero ahí ya entramos en un problema de política, ¿no? Económica, pero no me preocupa el valor, me preocupa que haya una circulación de la obra. A mí cuando el artista me dice, sí, mi cuadro sale $10.000, bueno, tus últimos cuadros... ¿Cuántos vendiste a $10.000? Claro. En 10 años vendiste 10 cuadros, bueno, fue un capricho. Claro. Fueron oportunidades, no es tu valor de mercado. No estás inserto en el mercado. Me interesa algún superpoder que tengas, si quieras revelar. ¿Algún qué? Superpoder. ¿Superpoder? Aparte de dominar el humo. Eso es buenísimo. El superhéroe que lo que hace es dominar el humo, pero está buenísimo. Vender humo. El superpoder es vender humo. No lo puedo decir mucho porque los coleccionistas que compran humo después se pueden sentir en cuando hacen un análisis del principio de marketing de la ley, se no puede ser que yo esté comprando humo. Literalmente humo, claro. Pero bueno, creo que mi superpoder es vender humo. ¿Te acordás cuando eras chico y decidiste, primero, no sé si fue tu primera opción ser investigador, digo científico, pero por dónde ibas a los 12, 14, 15 años, cuando uno empieza a pensar en qué va a ser? ¿Y cómo se linkeó eso después con ser artista? ¿Fueron paralelas? ¿Te gustaba más una que la otra? ¿Cómo pasó? Yo cuando era niño, así entre los 10 y los 15, era como un amante de la naturaleza, de los animales, de las plantas, de salir con mi viejo de campamento, de ir al Tigre, de tirarnos al río, de pescar, teníamos acuarios, ¿Eras pirómano también de chico o no? Era pirómano también. Dibujaba, recolectaba cosas. Eso siempre lo tuve muy fuerte, muy en claro, nunca dudé de eso.
Y cuando me empezaron a preguntar, bueno, qué iba a estudiar, ¿no? Entraba al secundario y dije, bueno, a mí me gusta el mundo natural. No entendía bien qué era la naturaleza. Pero dije, bueno, hice un secundario que tenía especialización en biología. Me parecía que era lo más... Porque lo que eran las artes plásticas en el colegio era como medio como, no sé, estaba muy alejado. Iba por otro lado, claro. Iba por otro lado. La clase de biología estaba más adecuada. Y después tuve el privilegio de poder hacer una carrera universitaria. Y ¿Sos biólogo? Soy biólogo, no dudé, fui a Exactas, me licencié en biología, pero apenas empecé a estudiar, yo ya venía dibujando y todo, y cuando entré a la facu, a esa universitaria, al toque empecé como a trabajar ad honor en los laboratorios, me di cuenta que esa experiencia del mundo natural del niño quedaba cercenada en los laboratorios, porque había un abordaje 100% racional. Y todo lo que era la experiencia de emoción, de fascinación, obviamente el método científico se trataba justamente de correr eso para poder lograr un abordaje objetivo. Y ahí éramos todo un grupete de alumnos que estábamos haciendo el curso de ingreso a la facultad, digamos, CBC, y todos dibujamos un montón y teníamos como una especie de cosa, de pulsión media mágica sobre el dibujo, de cierto animismo. ¿Sí? Mirá. Decimos un dibujo que teníamos con la sensación de que algo, después lo empecé a llamar aura, eso en el campo del arte. Como que estabas creando algo que podía hacer, que transformarse en algo vivo. Había algo vivo, no era una representación de... ¿Pero hacías así dibujos fantásticos o hacías dibujos de cosas concretas que veías? De la naturaleza, paisajes, pero yo quería que ese paisaje no fuera, mira qué lindo, no sé, Sierra de Ventana, no. Yo quería que cuando yo te mostré eso estuviéramos en Sierra de Ventana. Que algo de ese poder... Una realidad aumentada. Claro, una realidad aumentada. Total. Ahí empecé a trabajar con humo, descubrí la potencia del humo. El humo me permitió a mí agarrar esta realidad aumentada. De todas las estrategias que yo traté de hacer, gráfica y pictóricamente, la del humo fue la que más cerca me llevó a la experiencia de un suceso físico-químico vital. Por eso seguí trabajando con humo. Por eso en este trabajo de humo, que es profundamente geométrico, si vos te metes adentro, tenés la presencia del humo. Y claro. El mismo humo. Ahí entonces, cuando yo empecé a estudiar biología, en los laboratorios, empecé a hacer mi práctica artística en paralelo y nunca más hubo conflicto. ¿Estudiaste la parte artística? ¿Hiciste carrera también o sos autodidacta? Hice carrera autodidacta. Estudié con Gorri, con digamos... Sí, pero no una cuestión de años en una academia de artes. No, porque ellos ya tenían claro que la carrera profesional era un camino de ida, era un encorsetamiento y justamente la no academia a mí me daba la frescura de la inocencia. Claro. Me dio el placer de descubrir el rayograma que ya había descubierto Talbot 200 años. Claro. Eso me parece un privilegio. Al principio yo empecé a hacer impresiones de cuerpos sobre superficies prendidas a fuego. Y después un día vino Ernesto Pelle. Vino la policía, básicamente dijo, eso no lo puedes hacer, claro. No, pero vino Pelle y me dijo, esto es lo que dice Yves Klein, ¿no? Claro. Y si yo la conocí a Yves Klein, eso no lo decía. Entonces me parece que el no haber adscrito a una formación académica formal, a mí me permitió meterme en territorios ingenuamente que de otra forma, por prejuicios... Claro, llegaron descubriendo, aunque hayas hecho otro, después decís, ya esto está, no lo quiero hacer más, pero exacto. Llegaste a un camino que no... O empecé a trabajar desconociendo la historia del arte. Claro. Entonces generalmente mi profesión artística dialoga más con la historia de la imagen de las ciencias que de la historia del arte. Pero eso es porque me formé académicamente en ciencias biológicas. En su momento lo padecía porque me sentía en inferioridad de condiciones, no manejaba los términos, pero ahora en perspectiva agradezco porque me da como... un posicionamiento... Sí, viste, como que no sé, no soy prisionero de ciertos prejuicios que en el campo de la ciencia sí los tengo, en el campo del arte, más allá de la afectividad de la obra, ¿no? Siento que laburo con un poco más de libertad a partir de la ignorancia. La mirada es una libertad fantástica. Es una impunidad más que libertad. Claro. La cuestión está de querer sistematizar las cosas y de la disciplina y todo que usás como científico. Si tuvieras una mirada sobre el mercado del arte, no sobre la producción, digo, en general, de lo que vivís, galería, coleccionista, feria, bla, bla, todo lo que implica esto,
¿qué cosas te parecen mejorables? Hay cosas que tienen que tener per se esta cosa libre en el arte, porque si no, no funciona el sistema. Pero ¿qué cosas te parece que ordenándolas o poniéndole lógica estricta funcionarían mejor y servirían para sumar al sistema? Con respecto a la articulación... Al arte en general, digo esto, feria, artista, galería, todo lo que tiene que ver con el sistema del arte. Bueno, a mí me parece que ahí el arte tiene bastante que aprender del campo científico. El campo científico está muy estructurado. Por ejemplo, al científico se le exige por programa científico, ¿sí?, que tiene que hacer unos meses investigación, unos meses docencia, ¿sí?, y otros meses transferencia. De hecho, al programa científico se le pide cuál es la transferencia a la sociedad. Aunque tu experimento no lo tenga, pero ¿en qué estás pensando vos? Claro. Te hacen pensar desde todos lados. Ciencia básica, utilidad, practicidad, Está muy ordenado eso y cada etapa tiene un dispositivo que lo acoge eso. Está el congreso, está la feria de ciencias, está la publicación académica, la publicación de divulgación. El científico circula por el mundo, es un entramado internacional 100%. Yo siento que el arte es muy intuitivo con eso. Y a mí me da la sensación que hoy el artista, como un comunicador de valores sociales, ¿sí?, como un creador de valores sociales, de símbolos sociales, la producción del cuadro y colgarlo en la galería es un momento en la práctica artística, ¿sí? No es ni el comienzo ni el final. A mí me gustaría que el arte también se articulara en todas estas instancias, te diría. Me gustaría que el artista también tenga incorporada una, te diría yo, como una meta, ¿sí?, didáctica de comunicar a la sociedad que es una práctica artística. Me gustaría también que el artista tenga un espacio, ¿sí?, formal, ¿sí?, de financiamiento de proyectos de creación e investigación, ¿sí?, así como existe CONICET, que haya una entidad estatal que financie los proyectos artísticos. No son bienes de consumo, entonces hay que financiarlos, está en manos de los privados. Entonces eso genera mucho direccionamiento en la producción artística. Si usted es una institución como el Fondo Nacional de las Artes o algo más pesado que financia proyectos de investigación artística, más allá de la eficacia, de si el tipo pudo armar una muestra, si pudo vender o no, ¿sí?, que esté desmarcado del poder vender un cuadro, que el artista esté desmarcado de tener que dar clases para poder vivir, que el dar clases sea como una obligación moral del artista. O sea, yo pienso el mundo así, entonces después doy clases, y hago una bajada de línea, y voy al taller y comunico distintos niveles. Me parece que eso le quita peso al cuello de botella, que es vender la obra en una galería privada de una feria, que lleva al artista a situaciones extorsivas totales. Y si vos articulas todas las escalafones, ¿sí?, la vida económica del artista se va nutriendo de todos los, me parece, de todos los componentes. Y también termina pasando un poco lo que seguramente te pasa en el laboratorio, ¿no? Que si querés publicar o crear algo demasiado novedoso, posiblemente no tengas un mercado. Entonces, el humo va bien. Si quiero hacer una con meteoritos, por ahí no me la compran y no puedo, como cuando escribís un paper. Exacto. Si te vas al carajo, te van a decir, che, esto no entendés, bueno, no lo puedes hacer. Yo trabajo con humo, sí, desde hace 30 años. Yo empecé a ver el cuadro de humo hace, no sé, 10, 15. O sea, hay una educación del ámbito con respecto a tu obra. Claro. O sea, eso es nadie me va a adquirir una obra mía que no entiende que está totalmente fuera de campo. Y justamente el campo creativo se trata de estar fuera de campo. Entonces, ¿cómo comercializar? ¿Cómo la sociedad incorpora algo que todavía no está mapeado, está fuera de campo? Claro. Ahí es donde es fundamental el financiamiento para estos proyectos, que son proyectos de prueba y error. Claro. Y vos, sí, de investigación, de conceptualización. O sea, una hipótesis científica a mí me lleva 10 años para que se instaure en el mercado científico. En el campo del arte pasa lo mismo. Entonces, a mí no me preocupa demasiado la venta o no venta. Tengo el privilegio de que la obra se vende, está todo perfecto. Pero hay muchísimos artistas que solo dependen de la venta del cuadro. Claro. Y la situación es dramática, porque va justo, digamos, como al quiebre de ese espacio utópico que todo creador necesita de crear independientemente de las constricciones socioeconómicas. Sí, claro.
Es decir, tenés que comer de lo que vendés y si haces algo distinto a lo que ya vendiste, por ahí no se vende y no comés. Entonces es como complicado. Exacto. Entonces ahí, bueno, aparecen todas las... ¿Tuviste experiencias con mercados de afuera? ¿Vendés afuera? He tenido algunas pocas experiencias, pero bueno, no me resulta fácil. No me resulta fácil porque creo que la obra de arte circula en un contexto donde se te comprende, se te conoce. ¿Sí? Entonces, digamos, es como... A mí me conocen Pablo Padula, sí, el biólogo, artista, científico, trabaja con humo, hay un contexto en el cual yo dialogo hace 30 años. Cuando yo llego al extranjero, se llego a Francia, o sea, la escena me tiene que conocer para entender de dónde viene este dibujo hecho con humo, ¿sí? Que tal vez la misma formalidad la trabaja otro artista francés, pero desde otro concepto, de otra forma, y habla otra cosa. Yo trabajo en gabinetes de curiosidades. Obviamente en Francia, sí, es la cuna de los gabinetes de curiosidades. Claro. Entonces el impacto que tiene, ¿sí? En Buenos Aires un gabinete de curiosidades que armé hace 20 años es una cosa. Ahora, cuando yo voy a Francia y digo, mira el gabinete de curiosidades, ahí del 1300, claro. 1300, o sea, ¿qué está hablando? Por eso me parece que el arte tiene algo, un anclaje fuertemente local, es una construcción netamente social, y el artista tiene que estar inscrito en un contexto que lo acoja, que lo entienda, que lo critique, digamos, pero que lo conozca. ¿Y en tu obra te parece que se refleja esta cosa localista? ¿De qué manera? Yo creo que se refleja en una cuestión de que te decía recién. Yo produzco obra en función de mi principio de realidad. Mi principio de realidad es no tengo un loft de 50 por 50. Claro. No tengo un financista, un socio financiero que me tire tantos miles de dólares por mes para que produzca. Esta me parece que es un ejemplo de una realidad más o menos mediana, no extraordinaria. Ahí creo entonces donde la obra de arte tiene que ser evaluada en función de un producto de época y de espacio del cual viene. Es como también entender así la obra de los grandes artistas europeos o norteamericanos que hacen grandes instalaciones, bueno, que vienen de México, puede producir ese tipo de ese volumen, bueno, un lugar en expansión que tiene mucha guita, que quieren ser los dueños del mundo, sobre todo tiene que ser fastuoso y gigante. Esa es obra. Me parece que la obra, y cuando empiezas a analizar las obras de la escena, de cada escena local, esto empieza a aparecer. Me parece que esto, y el arte tiene que hablar de eso. Para mí me parece, más allá de lo que yo quisiera hacer, ¿sí? La obra termina hablando de lo que somos, no de mi aspiración. Es que si no se nota mucho cuando es. Si no se nota, bueno, y en el campo, y el artista tiene ¿qué quiere? Digamos, mostrar una obra que simbolice lo que él quiere ser, ¿sí? O que dé cuenta de lo que él está haciendo en el momento. ¿Qué sé yo? Como dice Borrena, bancátela. Bancátela. A mí me parece que hay que aprender algo de la biología, de la ciencia. La ciencia es estoica, ¿sí? Y yo evalúo los productos en función de cuánta energía pongo y cuánto saco al final. ¿Sí? Si yo para hacer una obra pongo esto mínimo y saco esto, la relación proporcional es enorme, la eficacia es enorme. Ahora, si yo para hacer una obra pongo todo esto y saco esto, ¿sí? La eficacia es bajísima. A mí me interesa la economía de recursos, porque es eficaz, energéticamente hablando. En un mundo energéticamente en crisis, ¿sí? Yo voy a generar sistemas donde son económicos. Yo pongo lo mínimo indispensable para sacar la máxima producción. Si yo invierto en un cuadro de humo, ¿sí? Tantos recursos económicos, pero después cuando lo voy a enmarcar gasto el triple y me alquilo, no sé, una sala que gasto un montón de luz y me hago un catálogo inmenso, ¿sí? Estoy como quitando de la potencia de esa práctica artística, que yo con una pequeña llama en realidad hice un cuadro. Bueno, eso que estás describiendo pasa muchas veces, básicamente. Claro. Pasa muchas veces. Creo que hay toda una construcción de marketing y de cosas de grandilocuencia para que la obra parezca distinta a lo que era en esencia. El arte es, digamos, creo que el arte contemporáneo reemplaza en Occidente lo que fueron las instituciones religiosas en la antigüedad. Es el campo de reflexión ética y moral, ¿sí? Más allá de que el arte contemporáneo hoy no se quiere pegar a controversias éticas y morales, al igual que el científico, pero creo que es el bastión, ¿sí? De la ética y la moral del propio sujeto, libre en sí mismo. El artista hace lo que quiere, ¿no? No tiene por qué
constreñirse a leyes ni al deber ser, ¿no? El artista hace lo que quiere. Eso está ideal, eso debería suceder. Eso debe suceder. Y bancarse, Claro. es, El sí o el no, claro. pasa por otro lado de ser artista, ¿no? El éxito, bueno, la cultura del éxito es otra cosa. Entonces transformate en periodista de televisión, Claro. ¿no? Bruce Willis, lo que quieras. Te equivocaste de carrera. Esa relación entre costo-beneficio o gasto y resultado final, ¿cómo la manejas normalmente? ¿Cómo te interesa? ¿Estás más cerca casi de un artesano? Digo, pensar, esto me llevó tanta cantidad de horas, tiempo, entonces debería valer tanto. No, O ahí le no. pones tu creatividad y tu cosa aparte. No lo pienso así. Yo entro al taller y produzco, ¿sí? Solo me preocupo cuando quiero hacer algo que no lo puedo hacer, ¿sí? Por contingencias económicas o materiales, ahí me preocupo y trato de resolverlo. Pero me perdí. No, digo, si tenías como un link directo entre como un artesano igual que puede hacer una talla hermosa en tantas horas de laburo, vale tanto mi talla. No. Yo produzco, no me importa cuánto salga eso. Produzco. Lo que sí mi único programa es que en términos cavernícolas, simples y toscos, ¿sí? Yo no puedo poner plata en mi bolsillo para hacer un cuadro. O sea, el arte, al igual que las ciencias, son autosustentables, ¿sí? Si yo mañana quiero hacer una obra y tengo que sacar plata de mis ahorros para comprar una tela y pigmentos, ahí falló. Tengo que replantearme, ¿sí? Esto es biológico. O sea, ¿qué haces? Reinvertís lo que vas vendiendo y parte de eso lo usás para producir. Todo tiene que ser parte reciclable. Esa es la única, digamos, como el único condicionamiento, ¿no? El único condicionamiento. Vamos a hacer una muestra, bueno, yo no puedo poner plata para hacer una muestra, ¿no? La institución financia la muestra. Eso dejará dividendos, se venderá, recuperaremos la plata y yo ganaré el sueldo con mi trabajo. Pero ya parto de esta perspectiva. Eso es lo único que le exijo a mis dos prácticas. Es como si yo mañana, para hacer un experimento en CONICET, tengo que sacar plata, ¿sí?, de mi sueldo. Claro. No. Ese es el condicionamiento que yo le pido. Y si en algún momento tus obras empezaron a costar una cantidad así ridícula de plata, como pasa con algunos artistas, ¿tendrías algún ruido? En principio ahora no se sabe porque no lo viviste, pero digo, potencialmente. Yo creo que si tuviera esa situación... Bueno, se pierde un poco la relación esta, ¿no? Entre el laburo y lo que después paga alguien. 20 millones de dólares por un, qué sé yo, un meme, cosas que uno hace que son, ¿viste?, en precios. un punto me encantaría porque me daría como una herramienta para poder trabajar esta perversidad que creo que sucede en el mercado, en algunos mercados, en un momento de perversión, ¿no? Me gusta pensarlo más tal vez como León Ferrari, ¿no? Que León Ferrari fue un tipo que nunca vivió de su obra hasta sus últimos años, a partir de cuando gana el León de Oro en Venecia, justamente, ahí las galerías, su obra pasa de valer, no sé, mi familia era amigo de León Ferrari, del exilio, etcétera, etcétera. Sí, los dibujos de León Ferrari salían, antes del León de Oro salían $2.000 y después del León de Oro salían $20.000, $30.000. Claro. Y León empezó a hacer obra y la donó toda su familia para que sus sobrinos y familiares pudieran vivir bien. Eso es lo que a mí me gustaría ir como en esa dirección, ¿sí? O como han hecho algunos artistas, de comprar sus obras, ¿sí?, después a precios ridículos y hacer una subasta con su propia obra a precios exorbitantes y los propios coleccionistas se vean obligados a recomprar a otro precio para no perder el valor especulativo en la... Solo me gustaría para poder investigar la lógica del mercado del arte. ¿Qué dos artistas te gustan mucho? ¿Qué dos artistas me gustan mucho? Me vino así rápidamente a la cabeza Joseph Beuys, Mirando el humo. No estoy pensando mucho, ¿no? Me gusta su anclaje hoy como medioambiental, de los materiales, cómo se reinventó él de soldado artista, ecologista, ¿no? Soldado alemán para el colmo, poniendo un poco acento en los medios. A mí me interesa la obra de arte, me parece que los medios hablan antes que la narrativa de la propia obra. Si yo estoy haciendo una obra que trata del problema ecológico del medio ambiente y uso pintura sintética, estoy siendo contradictorio yo en los propios medios. Claro. Pensé rápidamente en Joseph Beuys sin pensarlo mucho, porque me parece que él puso acento en eso.
y te hablé de León Ferrari recién. León Ferrari es una persona que siempre me encuentro citando. Él tenía una especie de desprejuicio y desparpajo total con respecto a su lenguaje artístico, me parece. Yo me acuerdo que cuando yo le mostraba mis primeros trabajos con humo, le decía: mira, León, trabajo con humo, no estudié Bellas Artes. Le digo: tengo la sensación de que estoy haciendo cualquiera. Y León me decía: mira, yo soy ingeniero, no sé dibujar y pinto con caca de paloma. Claro. ¿Viste? Si es genuino pintar con caca, dale con caca de paloma, vos dale con fuego. Y me tocó ver en León Ferrari esta vida de artista sin darle bolilla a su ninguneo que sufrió por parte de las instituciones privadas, instituciones del arte a nivel nacional e internacional. Igual él construyó una carrera artística potente. Él me decía: andá a ver a tal, nunca me dieron bolilla, pero qué sé yo, andá a ver a tal. Cuando ganó el León de Oro, esos tales... Claro, a rogarle. León, sos un genio. Claro. Lo mismo me decía Gorrena: mira, el ser artista trata de no establecer dependencias, ¿sí?, con terceros, tiene que ser libre, ¿sí? Si quieres ser artista, no pienses en vivir de la venta de obra. Vos producís, arreglátelas para no depender, que tu práctica no dependa de la venta de obra. El León era lo mismo, eran de otra época, ¿no? Claro. Después vino la tendencia de, hacer obras parte del mercado. El artista Nobel, que ya su primer cuadro sale un montón de plata. Y después de León me impresionó mucho que yo veía la obra de León ya viejo, anciano, y tenía un grado de espontaneidad, de frescura y de desparpajo que parecía la obra de un chico de 15 años. Claro. Eso quiero. Sí, aparte seguir experimentando hasta el último momento con materiales, con técnicas, con todo. Sin importarle si la claro, obra estaba buena, mala, ¿entendés? Él Sí, seguía sí. usando el arte como una plataforma vital de experiencia. ¿Te acordás de algún sentimiento que te haya quedado de la primera obra que vendiste? La primera obra que vendí. Un sentimiento se puede acordar, esto se llama crudo, no se edita, o sea que contá lo que quieras, pero sabés que no se va a editar. Mira, Pensando en sentimiento, te veo la cara. Podría decirte que estoy tratando de acordar cuál fue la primera obra, no me acuerdo específicamente cuál fue la primera, me acuerdo de las primeras, ¿sí?, o las primeras importantes, que fue de una gran alegría y sorpresa. Dije: ¿cómo puede ser que esta persona, ¿sí?, haya decidido comprar esta locura que yo armé acá, ¿sí?, que era un estante de gabinetes de curiosidades, que me parecía como, yo ni siquiera había pensado en el valor. Esa fue, creo que la primera, estoy pensando en la primera obra importante. No quiero decir quién porque quiero respetar su anonimato. Yo vi una obra de Gabinete de Curiosidades tuya, no voy a decir quién, después te digo, de un coleccionista muy conocido que está encantado y la tiene en el medio del living y es como una de sus obras favoritas. Bien. Pero bueno, esto fue anterior y la verdad que fue una gran satisfacción. No por lo económico, obviamente lo económico fue bárbaro. Está bueno, claro. Pero fue una gran satisfacción o sea, que otra persona ajena a mí, de otro universo, ¿sí?, entre como en sintonía con lo entre que... en sintonía con eso y lo quiere incorporar a su propio universo. Claro. Eso no tenía precio, no tiene ningún tipo de precio. Lo mismo pasó con la primera nota que me hicieron los diarios. Me acuerdo que yo estaba en Uruguay de vacaciones y me mandaron, ¿sí?, un mail. Había aparecido en perfil una nota. Ya, fue como una alegría. Una alegría, una sorpresa, como, o sea, algo que partía totalmente de una experiencia subjetiva, íntima, había logrado tener una transducción a algo social, a un tercero, ¿sí?, que lograra interesar más allá de mi propio ombligo. Que me parece que es donde empecé a entender que esas eran las obras que realmente eran obras, ¿no?, que lograban trascender mi propia historia personal, mi propia anécdota, y que gente que yo... Sí, tu propio ego, claro, la cosa de... Y gente que no me conocía podía interesarme. Compartan eso. Si sin límite de presupuesto, ¿tenés alguna obra prevista? ¿Te encantaría hacer así, digo...? Sin límite de presupuesto, me encantaría armar un gran gabinete de curiosidades gigantesco con todas las colecciones que tengo. Y mi gran anhelo es siempre poner en diálogo mis colecciones con las colecciones que vienen de otras áreas disciplinares. ¿Sí? Le haces la geología, ¿sí? No sé, la física, la química, todos sus gabinetes de curiosidades que me encantan,
Yo trabajo reflexionando sobre esas colecciones, generalmente en clave de gabinetes de curiosidades, y lo pude hacer, de hecho, no es que lo hice en CCK hace muchos años, sí, que armé un gabinete biológico que dialogó con un gabinete del coleccionismo contemporáneo, que yo le pedí a Juan Cambiaso de sus piezas para armar un gabinete, después con arte originario, ahí la convoqué a Teresa Pereda, ahí armé 3 gabinetes grandes, teníamos un subsidio, digamos, un financiamiento, Claro. trabajamos todo. Cuando yo convoco a terceros, yo no puedo someter a los Sí, terceros claro. a mi espartanismo. Y después pude trabajar también con las colecciones del Museo de Farmacobotánica para un Bienal Sur, que armé una muestra con unos modelos del 1800 de plantas hechas en papel maché a escalas, que eran divinas. Llevé esas obras a la sala junto con las obras de Asuma Makoto, de este artista que hace arreglos florales japoneses, que Sí. es súper contemporáneo, y la gente entraba a la sala y pensaban que las flores del 1850 eran las de Asuma Makoto. Claro. Y ahí yo me sentía feliz porque entendía como la potencia de esos no artistas, artesanos del campo de la ciencia que habían producido un dispositivo para estudiar botánica y que hoy en el siglo XXI tenía una pregnancia artística y espiritual Que parece tan superaba, contemporáneo que, claro. era 100% contemporáneo. Ahí me gusta hablar entonces, reflexionar sobre las artes, las bellas artes científicas, ¿no? Y ahora estoy haciendo una muestra en Montevideo, estrictamente con las colecciones del Museo de Ciencias Naturales de Uruguay. Entonces pude trabajar con los archivos de los biólogos, los geólogos del Museo de Historia Natural de Montevideo, y con toda esa artillería de archivos armar instalativamente otro discurso, otra narración con los mismos objetos del campo de la ciencia. Hiciste alguna curaduría de eso y armaste obra con objetos que tenía el museo. Exacto. Era como un gabinete con eso y Exacto, con un es sentido. un gabinete gigante en 2 salas. Estoy súper feliz, más allá del resultado, de la eficacia o no, pero yo creo que las piezas de estudio de la ciencia, la naturaleza es muda, son las prácticas disciplinarias que le imprimen un sentido a eso, ¿sí? Como yo te decía recién con el humo, yo con el humo puedo hacer un sentido físico-químico y estudiar la mitocondria, cómo consume oxígeno y produce ATP, o puedo darle un sentido poético, ¿sí? Y hacer un cuadro de humo. Con los objetos de captura de los viajes de investigación de los naturalistas, en el siglo XIX y XX se construyó la narrativa evolucionista darwiniana y la taxonomía de Linneo, donde yo ordeno el mundo. Esa es una forma política y filosófica de ordenar el mundo natural. Una de ellas, que tiene 500 años. Bueno, yo como artista construyo otra, con los mismos elementos. No es ni mejor ni peor, ¿sí? Sencillamente son distintas formas de construir relatos. De esta forma, creo que me llevo a mí mismo y al entorno mío a pensar la ciencia como una construcción cultural más que como el lente que es el espejo de la naturaleza. Y entendemos a la ciencia como una construcción, ¿sí? En función de la coyuntura del tiempo y el espacio. De esa forma la ciencia se transforma en humana, ¿sí? Con todos los problemas que atraviesan la cultura humana, con todas las virtudes y miserias, y la ciencia entonces se acerca al mercado de la calle, al panadero, Claro. y muestra entonces, no se muestra como una especie de superhombre que nos Sí, viene un a liberar de iluminismo, la claro, ignorancia. claro. Sencillamente es una estrategia buenísima para tratar de resolver problemas que nos Vivir un aquejan poco de hace mejor. 30.000 años. Mostrar entonces las debilidades de la ciencia creo que ayudan a acercarla a la sociedad y hacerla más robusta. ¿Trataste de alguna manera de capturar estas combustiones celulares para armar obra con eso, no? ¿O es complicadísimo? He usado algunas, lo que pasa es que la pregnancia visual es mínima. Ni en el Con campo- fluorescencias, con cosas Claro, así. es Claro. mínima. Y me parece que justamente hay que cambiar de escala ahí. El lenguaje que maneja la bioquímica es un lenguaje que adquiere brillo a través de los números de la matemática y la idea. Pero en el campo de las artes visuales hace falta una pregnancia visual. Una obra como muy minimal, ¿no? Una Claro, célula con CFTP claro, con claro. un microscopio de El- 1.000.000 por y hace... y listo. Podemos hacerlo, pero a mí me gusta el dispositivo de las artes visuales que Claro.
Sí, sí, sea observable a Si vista no, normal, claro. vemos la maravilla, pero el lenguaje bioquímico, que no es ni mejor ni peor, pero ahí es donde deslumbra más. Si tuvieras que elegir ahora y pudieras una de las dos profesiones, carreras que tenés, ¿qué te gustaría, qué te gustaría dedicarte? ¿Qué me gusta? Solamente una, ¿sí? Bueno, al arte contemporáneo, claramente, porque el arte contemporáneo en su paraguas puede incluir a la ciencia, pero la ciencia en su paraguas de única dirección de sentido de construcción de realidad no puede incluir otras lógicas de pensamiento. Entonces yo dentro del paraguas del arte contemporáneo puedo hacer ciencia bioquímica, puedo hacer todo, puedo hacer chamanismo, todo. En el laboratorio de ciencia mecanicista, no. Es un auto que anda con 4 ruedas. Tus últimas palabras, por favor. Mis últimas palabras, tocó Madrid. Gracias. Me interesa saber, no lo veo, pero las cosas que prendés fuego acá adentro, no, pues no veo tizne por ningún lado. O tenés una campana con una... Soy muy prolijo. Pero ¿cómo haces el humo para que no...? Trabajo de forma horizontal, cuelgo. ¿Sí? Acá hay algunos artilujos que ves acá. Yo acá cuelgo las telas o los papeles, trabajo. Con un flujo laminar. Claro, todavía no. No, pero entonces va para arriba y todo ese humo queda capturado en las... ¿Y eso te sirve para algo después? ¿Eso que quedó ahí arriba? ¿Como obra de alguna manera? Esa es la obra misma. De ahí sacas el... Claro. Esa es la obra misma. No, está bien, claro. Generas el humo abajo. ¿Y eso qué haces? ¿Enmascarás, por ejemplo? ¿Qué técnicas usas normalmente? Para estar tan geométrica, digo. Las superficies duras voy enmascarando. Cinta de pintor, como cualquier pintor geométrico. Y distintos grados de humo, porque veo que en esas tenés degradés que lo generás con capas y capas de humo. Acá, por ejemplo, en este trabajo vas desde una veladura sola, ¿sí? Que es esto, es el trazo de una llama, es como una pincelada, hasta este negro plenísimo, que tiene un montón de capas de humo. ¿Qué combustible es el que usás normalmente para esto? Velas. Este negro de humo es el negro de humo, que después se transforma en negro de humo y tinta china. Claro. Es el negro de humo más puro que podemos ver. Porque sale directamente de la combustión y va directamente, no tiene intermediación. Claro. Va directo ahí. Bueno, gracias. No, gracias a vos. El techo tiene también... El techo tiene su propia vida. Sí, tiene. Está opinando acerca de tus intervenciones de calor y de humo, me parece. Bien, Crudo número 1, temporada 3. Han sido muy amables, como siempre. Y bueno, veremos qué nueva pandemia, no sé, dentro de poco aparece, ¿no? Este va a ser un solo episodio, pues quedamos adentro durante años. Muchas gracias y me retiro acá tratando de salir con el banano este gigantesco. Gracias.